¿Sale? Este diagrama es muy sencillo. Solamente lleva todos los pasos desde que nosotros implementamos una idea hasta que nosotros la llevamos a su destinatario final, desde aquí hasta acá. ¿Sale? Se divide en dos partes bien definidas, ¿no? Que son las acciones, qué es lo que debemos hacer y quiénes nos permiten hacerlo. ¿Sale? Está dado en 9 pasos, lo pueden buscar, también está en 10, ¿no? Y eso es porque este segundo paso, ahorita lo veremos. Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Qué es lo primero que debemos de tener para generar una idea? Buscar una problemática a resolver. Tener un problema, una forzosa necesidad, ¿no? Puedo escribir aquí. Ah, no, ya me acuerdo, no puedo escribir. ¿Sale? ¿Y quién lo hace? ¿No? ¿Quiénes hacen esta necesidad o quiénes checan las necesidades de la gente o de lo que se debe de hacer o no se debe de hacer? Está bien fácil. ¿Nosotros mismos somos los que nos vamos generando esas necesidades? No, porque debemos, acuérdate que aunque esto sea multidisciplinario, debemos de tener gente, ¿no? Ok. ¿Quién? El médico nos daría la necesidad. El médico. Y a él el paciente. Mucho que no lo ocupaba. Necesidad. Y esto lo tiene que hacer pura gente de ciencia, ¿no? Ahí perdonen mis letras feas. Sí, ya sé. Sí, yo sé. Sí, también yo lo sé. Sí, también yo lo sé. Gracias. ¿Sale? Y una vez que tenemos la necesidad, forzosamente, que sigue. Ya tenemos que vamos a hacer. Ahora sigue. 2 pasos bien importantes. O diseñamos el reemplazo o elegimos los materiales. ¿Qué es más importante? Elegir los materiales, ¿no? ¿Por qué? Porque en dado caso, dependiendo de las especificaciones del material que escojamos, puede ayudar o puede fallar dependiendo en dónde lo vayamos a usar, ¿no? ¿Vane? Supongo, o sea, ahora que Sergio está explicando, supongo que entonces sería más importante el diseño para entonces poder partir y saber qué es lo que vamos a hacer y con qué lo podemos hacer. ¿Por qué? Pues si ya tenemos el diseño, o sea, qué queremos hacer, podemos empezar a pensar qué materiales nos servirían. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué es más importante, el diseño o los materiales? No seas tramposa, Pau, tú ya te la sabes. Erika. Pues, bueno, yo digo que son igual de importantes porque se tienen que trabajar en conjunto. Jimena. Yo creo que el diseño, porque de ahí nos vamos a basar en los materiales que vamos a necesitar. Ángel. También pienso que son igual de importantes porque de uno depende el otro. No se pueden separar. Ok, Diana. Yo creo que tiene que ser primero el material, la selección, porque tienes que adaptar
básicamente tu material a tu necesidad y eso conlleva crear un diseño, pero no sé. Ok. Saquémoslo rápido, porque si no, no vamos a acabar el día de hoy. Esta discusión siempre ha sido bien interesante porque, pues, cada quien pone en perspectiva qué es más importante, ¿no? Quienes dicen que el diseño y quienes dicen que los materiales. Y en general o en realidad, pues ambos son bien importantes, ¿no? Porque puedes ajustar un diseño a un material o puedes ajustar un material a un diseño, ¿no? Dependiendo de cómo quieras empezar o cómo quieras hacer las cosas, tú vas a decidir qué es lo más importante, ¿no? Si el diseño o el material. ¿Por qué? Porque todo va a depender siempre de la necesidad, ¿no? O de lo que nosotros vayamos a generar, ¿vale? Hay cosas o hay aplicaciones en las cuales uno puede decir que el diseño es más importante, y sí, en algunas ocasiones sí, el diseño siempre va a ser más importante, y podremos adaptar diferentes materiales a él, pero va a haber otros en el que el diseño no importa, siempre va a ser mejor buscar el material adecuado para la aplicación específica, ¿no? Pueden tener un diseño muy bonito, muy nice, pero si el material no está bien seleccionado, entonces va a tronar, ¿no? Y entonces esto, ¿quién lo hace? Pues pura gente de ciencia, ahí decían, pura gente de ciencia, incluidos pues todos los ingenieros, químicos, físicos, biólogos, biotecnólogos, ¿no? Todos aquellos que traten de resolver el problema con el diseño y los biomateriales. ¿Sale? El tercer paso es hacer pruebas. ¿Pruebas de quién? Pruebas de los materiales. ¿Sale? Pruebas químicas, pruebas físicas, ¿no? Y algunas pruebas de bioestabilidad. Una que otra prueba de toxicología, pero siempre del bulto, siempre del material completo. ¿Sale? ¿Quién lo va a hacer? Casi siempre las mismas personas, ¿no? ¿Sale? Si ven, ¿qué pasó, Erika? Entonces, ¿estas pruebas son por separado o ya en conjunto? O sea, ya, bueno, es que no entendí bien. ¿Se tiene que probar como cada material en el medio en el que va a estar? Material en bulto, ¿no? Pues estas son las pruebas del material. Solamente pruebas del material. ¿Sale? Ok. Si el material resiste, pues un poco el diseño. O si son aptas pues, para el diseño que estás proponiendo. Y de hecho, si ven, ¿no? Hay una flecha aquí que interconecta el paso 2 con el paso 3, ¿no? Y está de ida y vuelta. O sea, conecta a los dos. Eso quiere decir que si falla uno, tienes que regresar al otro. Si falla uno, pues tienes que regresar al otro, ¿no? No hay de otra. Por eso es de ida y vuelta. ¿Sale? Si te fallan aquí, si no tienes los resultados adecuados aquí, pues tienes que regresar al paso anterior. Una vez que tengas tu reemplazo, pues tienes que brincar al paso anterior. ¿Sale? Aquí le voy a poner uno. Es la fabricación. Nosotros hasta aquí el gasto que llevamos pues es relativamente bajo,
¿no? Pues todo lo hacemos en laboratorio. El tiempo aquí, si bien nos va, 1 año, 2 años, ¿no? Pero una vez que pasamos de aquí, hay que meterle un poquito más de dinero. ¿Por qué? Porque en esta parte no solamente ya necesitamos a la gente de ciencia, ¿vale? Sino hay que adicionarle a gente de trabajo, ¿no? A mecánicos y obreros. ¿Por qué? Porque en la fabricación ya no podemos estar interviniendo nosotros. Aquí, en estos pasos, ¿vale? En este paso, del paso 3 al paso 4, ya forzosamente debe de haber un escalamiento. Dejamos nuestras pruebas de laboratorio y tenemos que ir a pruebas ya más grandes, ¿no? ¿Vale? Eso implica, primero, pues que tenemos que gastar un poco más, ¿no? Al hacerlo de laboratorio a escalas más grandes, forzosamente el presupuesto debe de incrementar. Y luego, una vez que incrementamos el presupuesto, pues incrementamos el número de máquinas, incrementamos el volumen, y entonces ya tenemos que estar viendo gente que nos ayude a la obra, ¿no? A la ejecución, a las líneas, ¿no? Operadores, y gente que también nos ayuda a repararlo, ¿no? Porque somos científicos, no todólogos. ¿Vale? Y luego viene un paso bien importante, ¿no? Que le pondremos aquí, número 2, nomás para que vayan viendo. ¡Ay, qué feo se ve eso! Hace mucho que no trabajaba con esta cosa. Esterilización y empaque. Este punto, número 2, o este paso, número 6, ¿sale? Es crítico. ¿Por qué? Nosotros tenemos este paso porque nosotros debemos de transportar o porque nosotros debemos de generar materiales que vayan normalmente aplicados hacia organismos vivos. ¿Sale? Y ustedes van a decirme, ¿no? Las gasas. ¿Quién ha comprado una gasa? O más bien, ¿quién no ha comprado una gasa? Una gasa viene en un empaque de papel, ¿no? Y normalmente dice que viene estéril, ¿no? Pero cuando nosotros ocupamos una gasa, la abrimos en nuestra casa, ¿no? Con nuestras manos, sin guantes, ¿no? Y entonces pierde esa esterilidad. ¿Por qué viene entonces en un paquete así? ¿Por qué viene en un paquete tan frágil? ¿Nunca se habían puesto a pensar en eso? ¿No? ¿Es la primera vez que se ponen a pensar en eso? ¿Sí? ¿Por qué los curitas vienen en una bolsa de plástico, ¿no? Y las gasas en un sobre de papel? Uno es plástico, el otro es tela. Uno viene en bolsa de plástico y el otro viene en bolsa de papel. También hay gasas que vienen en bolsita de papel, ¿no? Todas las gasas vienen en bolsa de papel. ¿Sí?
Todas. De hecho, hay algunas que vienen en bolsa de plástico. Ah, Más bien. Entonces, ¿por qué creen? Está fácil. ¿No será que cuando algún proceso que la esterilizaron fue ahí mismo con esa bolsa? Obviamente, sí, pues tiene que venir con toda la bolsa, pues no. Digo, la bolsa por fuera no es estéril, obviamente, pero por dentro sí. Pero ¿por qué en una bolsa de plástico? ¿En qué creen que les ayude, beneficio, perjudique que sea una bolsa de, una bolsa de papel, Viviana? Puede ser porque cumple con su función de proteger y al mismo tiempo es más económico. Ok, tienes 2 puntos, muy bien, pero te falta el más importante. El precio. Ya dijo que era por el precio. Tiene que ver con lo práctico, ¿no? También. Con lo práctico que al abrirlas, ¿no? O sea, pues es mucho más fácil eso que una. Es más fácil romperlas porque las gasas se utilizan normalmente para parar sangrados, no para limpiar. Normalmente se utilizan para parar sangrados. Se utilizan como barreras de contención, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Las bolsas también ya de plástico son bastante fáciles de abrir, pero imagínense que no tienen unas tijeras, ¿no? O que tienen que utilizar su boquita para abrir las bolsas, ¿no? De la gasa y luego ahí hacerle, ¿no? Entonces, son en bolsas de papel porque son más prácticas de abrir. Sí, son más económicas y sí mantienen el producto en donde deben de mantenerlo. Como es un textil, no tiene bordes, no tiene más bien puntas y estos no se van a romper, ¿no? O sea, no hay una tela que rompa un papel, ¿no? Y más en hilos. Entonces, aquí, ¿no? Siempre aquí vamos a tener que ver el empaque y cómo va a estar esterilizado, porque nosotros necesitamos que estos materiales lleguen a un organismo, ¿sale? Y forzosamente, ¿no? Forzosamente, aquí nos van a estar ayudando, ¿no? Aparte de la gente de ciencia, ¿no? Pues gente de diseño, ¿no? Y aunque no lo crean, hay unos ingenieros en empaques. ¿Los de calidad? No, hay una carrera en México que se llama así, ingeniero en empaques. Ah, ¿de verdad? Wow, no sabía. Y se dedican a eso, o sea, a ver qué van a empacar, cómo lo van a empacar, cómo lo van a distribuir, en qué se va a mover, cómo no se va a mover, si le vas a poner poliuretano, unicel, que va a ser más barato. Tiene su ciencia, ¿no? Y llegamos a la mitad del camino. Y aquí a la mitad del camino va a parecer raro, pero aquí entonces ya aparecen todas las pruebas, ¿vale? Todas las pruebas del dispositivo, ¿sale? Todas, incluyendo partes in vivo y partes in vitro. Invadí un poquito el área del otro, no vayan a creer que va hasta el otro, ¿no? ¿Sale? ¿Y quiénes nos van a ayudar? Pues las mismas gentes que nos han estado ayudando, claro, a lo mejor más, pero más en número, pero en general toda la gente de ciencia, ¿no? Sobre todo gente de biología, ahora ya empiezan a haber veterinarios, ¿no? Médicos, gentes que nos pueden empezar a ayudar un poco más, sobre todo para las pruebas in vivo o pruebas in vitro. ¿Sale? Y luego, el siguiente paso
Vamos a poner paso número 7. ¡Ah, te odio! ¿Qué pasó? Tengo duda respecto al punto anterior, el de esterilización de empaque. Es que mencionó que en ese también se hacen pruebas en organismos vivos, ¿no? No, yo no dije eso, ¿sí? Es que dijo que era un paso. Dije, tiene que llegar a organismos vivos. O sea, ese es nuestro punto final, no que ahí utilicemos organismos vivos. Ok, entonces simplemente empaque. Ok, Esterilización y empaque. ok, gracias. Dale. Punto número 7, la parte regulatoria. En este punto, es donde más dinero se gasta. ¿Por qué? Primero, porque hay que contratar gente de leyes, ¿no? Gente que le sepa las leyes. Por eso les decía, siempre debemos de tener cuidado cómo nos vamos a comunicar, porque estas personas que se dedican a generar las leyes o a hacer las leyes, tenemos que convencerlas de que nuestro producto, cualquiera que este sea, va a ser bueno, ¿no? Y que cumple las reglamentaciones, ¿no? Y esos señores de leyes nos van a ayudar en los congresos locales y en los regulatorios nacionales, ¿no? En los consejos regulatorios nacionales, en donde ellos van a tener que meter las manos por nosotros para ver que las reglas y las leyes las estemos cumpliendo. O, en su caso, tuerzan las leyes para que nosotros entremos ahí, ¿no? Más que torcerlas, abran el espacio para que nosotros entremos ahí, o nuestro material entre ahí, ¿vale? Pero no solamente entre gente de leyes, también entran personas de marketing. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en esta parte regulatoria, ¿no? No nada más el chiste es ver que pasemos las leyes. Vamos a pasar las leyes y luego, ¿cómo lo vamos a vender? ¿No? Ya pasamos las leyes, pero no tenemos el producto para vender. Chistoso caso, ¿no? O tenemos un producto muy bueno que cumple las leyes, pero ni siquiera los médicos lo conocen. ¿Cómo lo vamos a vender? ¿No? Y entonces en este marketing, forzosamente tiene que venir incluido algunas frases clínicas, ¿no? ¿Sale? Entonces, tenemos que ayudarnos de gente que sepa de leyes, de gente que sepa de marketing y alguno que otro médico. ¿Sale? ¿Y por qué es donde más dinero se gasta? Supongamos que no vivimos en un país tan corrupto como este. Y que no tenemos que dar dinero para poder pasar las leyes. Y que pasamos las leyes normalmente, sin trampa.
hacer las leyes, pasar las regulatorias nacionales siempre cuesta una lana, mucha. ¿Sale? Y de repente que necesitábamos cubrir no sé qué, otra lana. Y que si necesitamos ir con un laboratorio que nos valide las buenas prácticas de laboratorio, otra lana. Y que si necesitamos la acreditación de otra lana, ¿no? Entonces ahí se va mucho dinero. Primera parte donde se va el dinero. Segunda parte donde se va el dinero. ¿Se acuerdan que les dije que podíamos tener muy buenos productos, un muy buen producto? Pero si ni los médicos lo conocían, ¿quién nos lo iba a comprar? Ok, tenemos que empezar a regalar muestras. ¿Sale? Y estas muestras tienen que ser regaladas, ¿no? Porque ¿cómo le vamos a decir al médico, utilízalo, cómpramelo, si ni siquiera lo ha probado? ¿No? ¿Se va a basar en la palabra de uno? O decir, sí, ajá, luego te lo compro, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que hacer uno es andar repartiendo muestritas, aunque eso implique un mayor gasto. ¿Sale? Entonces, por entre tantas cosas, aquí es donde se gasta la mayor cantidad de dinero. ¿Sale? ¿Alguien se ha quedado a ver los infomerciales de la noche? Una vez que ya se acaba casi toda la programación buena, en la noche aparecen un montón de infomerciales, ¿no? Han visto que diga registro COFEPRIS, bueno, para México, ¿no? Registro COFEPRIS y tenga un número. Las que más se acercan, dice registro COFEPRIS, en trámite. Y luego, como a los 6 meses o al año, el producto ya tiene un apellido, ¿no? Plus, más, NF, nueva generación, 2.0 o 3.0, N, ¿cómo es? RD, no sé, pildorita tal, NF, o máquina tal, 2.0, RD, Max, Power, algo adicional. ¿Lo han visto? ¿No? ¿No lo han visto? O no se ponen o sea, no se dan cuenta bien de los, o sea, nomás los ven y ya, no les prestan atención. Qué bueno, no les prestan atención. Eso hacen, ¿por qué? Porque a los 6 meses se les acaba el permiso. Son permisos para comercializar, son como prepermisos, ¿no? Los pueden comercializar hasta que ellos demuestran que están haciendo lo que dicen que hace, ¿no? ¿Son como provisionales? Ándale, por eso dicen trámite, porque si bien lo puedes comercializar y no tiene un registro, porque no, a lo mejor en las letras chiquitas ahí en el comercial dice, ¿no? El aparato funciona así, llevas un nutriólogo, un psicólogo y un cardiólogo, ¿no? Pero en la letra chiquita se aparece 2 segundos, o 1, cuando mucho, ¿no? Y entonces, porque, no sé, te agitas demasiado, algo, ¿no? Pero entonces se te acaba el permiso y entonces retramitas otro porque en esos 6 meses te dio chance de rediseñar o de quitar eso que estaba haciendo mal. Entonces tienes otros 6 meses de chance para poder seguir vendiendo, ¿no? Y si no los acabas de vender y si no puedes demostrar que está haciendo lo que dice que debe de hacer, ¿no? Pues al menos ya recuperaste una parte de tu inversión. Pero eso, todo eso que hacen ahí, lo ven aquí. De aquí no se mueven. ¿Vale? Entonces, chéquenle. Por ahí si tienen curiosidad, chéquenle. Yo sé que ahorita no se van a acordar, pero de hace 6 meses, pero siempre a los 6 meses algo sale nuevo, ¿no? O ya así de plano le ponen el nuevo cosito, o la nueva bicicleta, o la nuevo aparato de ejercicio, ¿no? Es por eso, porque se les acabó el permiso
y hay que renovarlo, pero ya con una mejora. Y todo eso es lana, ¿no? Y no saben, así de verdad, no saben cuánta gente hay que compra esas madres. Ay, perdón, digo, esas cosas. ¿No? O sea, montones, así, montones de gente compran esas cochinadas, ¿no? De muchos años, las fórmulas para pérdida de peso pululaban en la noche, ¿no? O sea, al menos había 5 fórmulas para perder de peso rápido, ¿no? Sin hacer ejercicio. Cuando se usaban las anfetaminas y todo eso, ¿no? Que ni siquiera estaba tan regulado y por eso toda la gente empezaba con ¿por qué tengo problemas de drogadicción o algo así? ¿Por qué tengo osteoporosis, no? Pues, porque te estabas descalcificando por no tragar, ¿no? O sea, ¿qué esperabas? Sí, eso sí lo sabía. ¿No? Entonces, pero todo eso iba en la noche. Todo esto iba en la noche, ¿no? ¿Han visto que las sabritas también tienen registro COFEPRIS? Chequenle un comercial de las sabritas por ahí, te aparece como .1 segundo registro COFEPRIS. Y no es medicamento, y no es una chuchara, ¿no? Una golosina. Todos tienen registro COFEPRIS. Todos los que tienen un registro ya formal, todos esos se pueden, bueno, dependiendo del horario también, ¿no? No van a poner condones o cervezas. Creo que ya las cervezas ya no las dejan anunciarse. Lo que sí ya no dejan anunciarse son los cigarros, eso sí lo sé. Pero las golosinas creo que en horario nada más que no tenga muñequitos y tienen ya sus reglas. Y en un horario donde los niños puedan estar acompañados de los papás. Tonterías, porque van a la tienda y van con los papás, entonces, ¿de qué sirve? Pero bueno, entonces todo eso se ve aquí. ¿Sale? Por eso, la cantidad de dinero que se gasta es brutal, ¿no? Para que lleguemos hasta aquí, porque no tiene papel, dice. Todo esto, hasta como por aquí, considerando que todo salga bien a la primera y sin chistar, como de aquí a acá, como unos 2 años, y aquí, si les va bien, en una legislatura, o sea, puede ser dentro de 6 meses o puede ser en menos de 3 años. Si hay cambio de legislatura, ya fueron. Entonces, normalmente se tardan un montón de tiempo. ¿Vale? Por eso es que a veces suele suceder, sobre todo en este país, hay que acelerar los trámites con un poco de dinero. Solamente a veces. ¿Sale? Paso número 8. Si ya pasamos todo esto, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Pues es usarlo, ¿no? Es el uso clínico. Y aquí sí, no hay de otra, ¿no? Puros médicos de la especialidad que quieran, ¿no? Desde veterinarios hasta neurólogos, ¿no? Cardiólogos, ortopedistas, traumatólogos, dermatólogos, menos homeópatas. ¿Sale? Pero ya es el uso clínico. Ya le tenemos que dar un uso, ya lo tenemos que implantar, ya lo llevamos, ya llegamos a donde queríamos. Ya pusimos nuestro producto donde nosotros necesitábamos ponerlo, ¿no? En el organismo vivo que nos va a ayudar a seguirlo. ¿Sale? ¿Listos? Y luego viene el último paso, ¿no?
Este último paso se puede dar por una de dos cosas. Y se llama explante. Si nosotros lo implantamos es que lo metemos al cuerpo. Si nosotros lo explantamos es que lo sacamos. Y solo puede ser sacado por una de dos razones. La primera, el dispositivo o el biomaterial llegó al término de su vida útil. Segundo caso, el organismo llegó al final de su vida útil. Se murió. ¿Sale? Son los dos únicos casos en los que podemos hacer un explante. El que el material o el dispositivo llegue a su final, al final de la vida útil implica también que no funcione. ¿Vale? Y ahí, ¿quiénes lo van a hacer? Solamente los patólogos. ¿Listos? Cuando llegan acá, pues han gastado un montón de dinero, pero aproximadamente ya yéndoles muy bien, que todo salga a la primera, pues al menos se han llevado al menos unos 7 años de su vida. Normalmente esto anda como en 12 años de su vida. Y ya en la más de malas, pues llega hasta 20 años. Pero también, pues cuando llegan a 20 años, tuvieron que haber tenido un montón de financiamiento. ¿Alguna duda? ¿No? Y así es como llevamos un biomaterial a la venta, al uso, a la aplicación y a seguir generando ese conocimiento tan necesario que es equivocarnos y seguirle. Chequen bien. Solo hay algunas partes, ¿no?, que se regresan, ¿no? Si el explante no funcionó o vemos qué pasó en el explante, tenemos que ir a ver qué pasó en el uso clínico, si lo usaron bien, ¿no? Si en el uso clínico no funcionó, entonces debemos de ver si fue la parte regulatoria, la parte mercadológica o qué fue. Y si no, pues tenemos que llegar hasta las pruebas del dispositivo, ¿sale? Y hasta ahí. Es lo más que podemos regresar. Si aquí falló, quiere decir que todo esto estuvo mal hecho. ¿Sale? ¿Qué pasó, Pau? O sea, entonces si tienen que extraer el implante es porque no funcionó, no puede ser porque el material tiene un tiempo de vida. Sí, o sea, te digo, el explante tiene dos causas. La primera, que el material o el dispositivo llegó al fin de su vida útil, ¿no? Esto incluye que no haya funcionado, ¿no? Que no fue útil. Llegó al fin de su vida útil, ¿no? Y el segundo es que el organismo, ¿no?, llegue al fin de su vida útil, se muera, ¿no? Entonces, ahí es que alguno de los dos llegue al final de su vida útil. ¿Sale? ¿Más dudas? ¿No? ¿Seguros? ¿Y qué? Y por ejemplo, bueno, perdón, tengo una duda. ¿Y qué? Ahorita, gracias porque el compañero levantó la mano. ¿El tiempo solo aplica para aquí en México o es aprox el que hay? Pues mira, el tiempo es relativo, ¿no? Porque depende de dónde lo estés haciendo. En Estados Unidos se lleva más o menos unos 7, 8 años, dependiendo de cuánto dinero tengas y de cómo lo hagas.
pero el tiempo es relativo. Depende mucho de dónde lo estás haciendo, qué estés haciendo, cómo lo estés haciendo, qué tan complejo sea lo que estás haciendo. Hay cosas que salen muy rápido, ¿no? Los 7 años ya fueron demasiados, pero porque ya está bien regulado, ya está bien hecho lo que tiene. O sea, ya lo que vas a hacer ya lo han hecho muchas veces. Solamente estás mejorando lo que están sacando. Entonces eso reduce mucho el tiempo, la inversión y el gasto. Entonces va a depender mucho de qué. Gracias. Bien, Nix. A ver, tengo una duda. Supongo que existen materiales en los que la parte del explante no aplique, ¿o sí? Por ejemplo, si hay un biomaterial que sea reabsorbible para el cuerpo, y entonces ya esa parte se descarta. Ok, bueno, gracias. Siempre y cuando, o sea, todo esto va a depender de lo que tú vayas a hacer. Ahorita, por ejemplo, si ustedes quisieran vender sus prótesis que van a hacer para el final del semestre, que yo supongo ya las están haciendo, ¿no? Esta parte, como todavía aquí en México no está regulada para animales, podrías brincártela. Si hay alguna legislación de la Zagarpa para animales grandes, ¿no? Vacas, toros, animal de ganado, ¿no? Pero todavía no hay, por ejemplo, para vender para perros y gatos, ¿no? Todo lo que hacen de prótesis de perros y gatos, pues es lírico. Quien quiera ponérselo, se lo pone, y quien no quiera ponérselo, si encuentran a alguien que se lo quiera poner o que lo quiera hacer, lo va a hacer. David. Entonces, por ejemplo, en el caso de que te implanten un separador, por ejemplo, los clavos, una prótesis de cadera, si tú como organismo llegas al final de tu vida, ¿lo recuperan para estudiarlo? Depende. Si fue nuevo y te dijeron, sí. Okay. O sea, si era una formulación nueva, una lesión nueva, o no sé, el tornillo tenía una cabeza diferente. Okay. Pero en el caso de que mueras o algo así, nada más. Bueno, en el caso de que te entierren, pues ya te dejan el material y sin ningún problema. Ok. Tenía esa duda. Gracias. Sí, para hacer este tipo de cosas, lo vamos a ver en la siguiente unidad, ¿no? Deben de darte tu consentimiento. Bueno, debes de dar tu consentimiento y deben de decirte qué vas a hacer, qué no vas a hacer, cómo lo vas a hacer, qué lo vas a hacer, todo. ¿No? Por ejemplo, los que ya están y ya, o sea, los que ya están bien probados y todo eso, ya. Adiós. Se murió, se fue. Si los queman, los recuperan y ya. Te entregan tu urna y tu pedazo de metal. Porque el metal no logra fundirse. Nomás se quema. Bueno, nomás se toda esta publicidad se quema. Ok. Estaría medio raro que te entregaran un pedazo de metal, pero sí. ¿Lo entregan? ¿En serio? Wow. Mira, básicamente lo que entregan cuando te entregan las cenizas, son las cenizas de los huesos, que es la parte más dura de evaporar. La carne y la grasa se hicieron carbón mucho tiempo antes. Y todavía los pasan por un molinito. Sí he visto el proceso de... Entonces, los tamizan y ahí aparecen los metales. Te regresan tus piezas metálicas. ¿Alguna otra duda, Ángel? Sí, bueno, me causa duda cómo hay algunos productos que podrían presentar como los riesgos, pero en muchos años de uso. ¿Cómo se hacen algunas pruebas especiales para acelerar los resultados en organismos o microbios? No sé. Hay proyecciones, no... Hay envejecimiento acelerado, hay cosas aceleradas que permiten dar una proyección de qué va a pasar, pero siempre se regresan al principio básico de que todos somos diferentes. Entonces, cualquier reacción que pueda llegar a sucederte a ti puede ser particular.
no general. Ahora, si hay una reacción general, pues entonces ya es cuando empiezan a ver qué está pasando. Pero sí, siempre proyecciones. Para eso se hacen los ensayos en vivo y los ensayos en vivo. Bien, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Si no tienen dudas, les voy a dejar la última tarea de esta unidad que está bien sencilla, ¿no? Van a buscar todos los tipos de esterilización que hay. Y ya. ¿Sale? En qué se basan, cómo son y qué tipo de materiales obviamente pueden esterilizar pues en esos tipos de esterilización, ¿no? ¿Listos? Si no tienen otra cosa, prendan su camarilla. Prendan su camarilla. Van a tener que sostener la sonrisa y todo, porque son 2 fotos las que voy a tomar. Quita la mano de la cara. ¿Vale? 1, 2, 3. Sostengan la sonrisa. Aguanten. Dejen que aparezcan los 2 que no aparecieron del otro lado. 3 que no aparecen del otro lado. No se muevan, no aparecen. Ya apareció una. Ya aparecieron. Listo. Vale. Ya quedó. Pues tienen tarea. Háganla. Recuerden que empezamos la unidad número 2 el miércoles. ¿Vale? Gracias, doctor. Nos vemos. Pórtense mal. Gracias, doctor. Bonito Hola, profe. inicio de semana. Gracias, profe, buen día. Si le ganas.